Con la caída del Imperio Romano en la Europa medieval ha habido muchos acontecimientos en el continente europeo, como la dinastía de los sajones, la figura de Otón I y de ahí Otón II, Otón III, la dinastía carolingia, que es del que voy a hablar, el, eh, Al-Ándalus, que bueno, pues estuvo desde el 711 hasta 1492 en la península ibérica, y y más acontecimientos importantes, pero estos que he nombrado son los más destacados en Europa y uno de ellos en la historia de España, en nuestro país. La dinastía carolingia empezó con la figura de Carlos Martel, que nació en el año 688 después de Cristo en Ardennes, en Bélgica, y murió el 22 de octubre del año 741 después de Cristo en Quercy, en Francia. Fue mayordomo de palacio del reino de Austrasia, parte nororiental del Reino Franco, desde el año 715 hasta su muerte. Se casó con Rotrudis de Trèveris y del matrimonio nació una de las figuras más destacadas también de la propia dinastía carolingia, como fue Pipino el Breve. Carlos Martel derrotó a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 736 e impidió que el reino franco cayese bajo dominio musulmán. Pipino el Breve nació en el año 715 después de Cristo en Jupille, en Bélgica, y murió el 24 de septiembre del año 768 después de Cristo en Saint-Denis, en Francia. Fue el hijo menor de Carlos Martel y el padre de Carlomagno, una de las figuras más destacadas de la Europa medieval. Los cargos de Pipino el Breve fueron mayordomo de palacio de Neustria, que se encuentra al noroeste de la actual Francia, con Borgoña y Provenza, mayordomo de Austrasia y monarca de los francos. Fue la primera figura de la dinastía carolingia en convertirse en monarca y derrocó al último monarca franco en el año 751. Carlomagno en la historia es como se le conoció, pero también como Carlos I el Grande, y fue una de las figuras más importantes de la Europa medieval. Carlomagno nació en el año 742 después de Cristo y murió el 28 de enero del año 814 después de Cristo en Aquisgrán, en Alemania. Fue monarca de los francos desde el año 768, monarca nominal de los lombardos desde el año 774 e imperator romanum governans imperium desde el 25 de diciembre del año 800 hasta su muerte, que es justo la fecha, el día que se eligió, el día de Navidad, cuando se le coronó como emperador. Fue hijo de Pipino el Breve y Bertrada de Laon. Sucedió a su padre y virreinó con su hermano Carlomán I. Su hermano Carlomán I, al igual que Carlomagno, fue monarca de los francos desde el año 768 hasta su muerte en el año 771. De ahí que durante esos 3 años, tanto Carlomagno como Carlomán, su hermano, gobernasen juntos. Carlomagno conquistó el reino lombardo de Italia, sometió a los sajones y a otros pueblos de Germania y se apoderó de algunos territorios en la península ibérica. Lo que intentó hacer esta figura fue imitar el Imperio Romano de Occidente. Imitarlo porque años atrás, en el año 476, cayó el Imperio Romano de Occidente y 10 siglos después, en 1453, cayó el Imperio Romano de Oriente con la caída de Constantinopla por los turcos, el Imperio Otomano, etcétera, etcétera, etcétera. Carlomagno estableció la capital en Aquisgrán, donde construyó su palacio y dominaba su imperio. Para gobernarlo mejor, decidió dividirlo al final en provincias como condados y marcas, condados que viene de condes, marcas de marqueses, etcétera, etcétera. Todos los condes y marqueses le juraban fidelidad a la figura de Carlomagno. Y a partir de ahí, bueno, la vida del imperio carolingio era rural, porque la gran mayoría de la población en esos países trabaja en el sector primario, agricultura, ganadería, bueno, pues más lo típico que se hacía durante la Europa feudal o medieval en aquel momento. A la muerte de Carlomagno se produjo la división del reino entre sus hijos. El problema es que a Carlomagno le quedó vivo uno de sus hijos,
como fue Luis I el Piadoso. Luis I el Piadoso fue emperador y monarca de los francos desde el 28 de enero del año 814 hasta su muerte, con una breve interrupción cuando fue depuesto entre los años 833 y 834. A la muerte de Luis I el Piadoso, el reino quedó dividido entre sus hijos, Carlos el Calvo, Luis y Lotario. Carlos el Calvo fue monarca de los francos y compartió el imperio carolingio. Luis el Germánico fue el primer monarca de Francia Oriental. Lotario I fue emperador de Occidente y gobernador de Baviera, monarca de Italia y la Francia Media. El problema vino cuando los hermanos se enfrentaron entre sí para obtener territorios. Finalmente firmaron el Tratado de Verdún en el año 843, por la cual reconocieron el reparto del imperio. A la muerte de Lotario, su reino quedó repartido entre sus hermanos, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. Se ve al final que lo que intentaron estas figuras fue reestructurar un imperio romano de Occidente. Hay que recordar que el imperio romano de Occidente cae en el año 476. El imperio romano de Oriente perdura 10 siglos más, cuando cae en el año 1453 con la caída de Constantinopla por los turcos o el imperio otomano. El problema se ve además que la dinastía carolingia comienza con la figura de Carlos Martel, ahí es el nacimiento, poco a poco va teniendo un gran desarrollo con Pipino el Breve, su apogeo se produce ya con su nieto, es decir, con el nieto de Carlos Martel, Carlomagno, y luego ya hay una crisis ya que se ve en el Imperio Carolingio, en el propio reino, que provoca al final que sí que con su hijo Luis I el Piadoso se mantiene algo, pero ya cuando muere Luis I el Piadoso, sus hijos queda repartido el reino, intentan conquistar más territorios, quedarse yo quiero más, etcétera, etcétera. Finalmente llegan a un acuerdo, pero al morir Lotario primero, bueno, pues el imperio queda también dividido entre los dos y bueno, se produce ya una crisis total en la que Europa, bueno, pues intentó llevar a cabo un imperio romano de Occidente en la Europa medieval y luego se estuvo reestructurando en la figura de la dinastía de los sajones, con Otón I, Otón II y Otón III. Pero el problema es que, bueno, pues, también hubo crisis, etcétera, etcétera, y Europa, bueno, de forma continuada, continuó en el medievo pues intentando reestructurar. Luego ya, bueno, pues poco a poco ya en la Edad Moderna, bueno, cambió la situación del continente europeo, pero bueno, hubo crisis, reestructuraciones, problemas, y como todo en la vida, al final se fueron, bueno, pues adaptándose a los problemas que hubo durante todo el periodo medieval, que fue el periodo más largo, o bueno, sí, bueno, el más largo de la historia, porque la prehistoria es otra cosa. Aunque bueno, el periodo más largo de general es la prehistoria, sobre todo de la evolución de los humanos y anteriormente. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo el grado de historia. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.